Hola, ¿qué tal? Si aún no me conoces, soy Ana Sainz y este es mi canal, un canal que está hecho para personas que están en su camino de despertar, como tú. En este canal vamos a hablar del proceso del despertar espiritual desde un punto de vista que nos haga crecer, que nos haga poder entender cuáles son los procesos por los que estamos pasando, para acompañarte en todos esos procesos que te puedan estar resultando muy perturbadores o que no sepas comprender muy bien. Tú ya sabes que el camino del despertar o el camino de ir deshaciéndonos de todas nuestras capas egoicas, de todas las caretas que nos hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida y que ya sabemos que nos están impidiendo alcanzar las cotas de felicidad natural que realmente podemos alcanzar, de ser la persona que realmente somos, sin estar todo el día viviendo una vida desde nuestro inconsciente neurótico, que nos maneja sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Si estás en este canal, tú ya conoces el proceso del despertar y probablemente hayas tenido algunas experiencias difíciles, muy difíciles, porque muchas veces antes de tener ciertas experiencias en nuestro crecimiento personal y espiritual, podemos tener una imagen un poco romantizada de todo lo que supone este camino. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia percepción, impresión, creencia sobre lo que supone la espiritualidad, si hay vida después de la muerte, si no la hay, si existe un mundo espiritual más allá de la materia, más allá de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Si no hemos tenido ciertas experiencias, es muy complicado realmente entender de qué trata todo este tema de la espiritualidad. Y nos podemos aferrar a dogmas religiosos, a creencias de otras personas o a maestros que nos enseñan doctrinas y formas de percibir la realidad que pueden estar distorsionadas y que nos pueden hacer incluso alejarnos más todavía de nuestro verdadero ser y nuestro verdadero sentir. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy delicado porque sé perfectamente que aquellas personas que lo estén experimentando, estoy segura de que están viviendo una auténtica pesadilla, y es el tema de los ataques de pánico que pueden surgir muchas veces cuando estamos atravesando aquello que llaman en nuestro despertar espiritual la noche oscura del alma. Hace 15 años atrás en el tiempo, yo tuve una experiencia de noche oscura del alma en la que empecé a padecer muchísimos síntomas depresivos y ataques de pánico. Y fue el momento más complicado que yo recuerde, del que yo sea consciente, que he atravesado en toda mi vida. Un ataque de pánico es una de las peores experiencias por las que un ser humano puede atravesar en su vida. Un ataque de pánico implica sentir un miedo aterrador que además no tiene una base racional. Aparece de manera insólita, de manera repentina en nuestra vida y puede tener varias causas, diversas causas. Pero lo más difícil de manejar de los ataques de pánico es que a nivel racional no podemos entender por qué han aflorado. Cuando nosotros conocemos nuestros miedos y sabemos, por ejemplo, que tenemos algún tipo de fobia o tenemos algún miedo a algún objeto en concreto, a alguna situación, por ejemplo, miedo al mar, y estamos en una situación en la que tengamos que ir a la playa, pues evidentemente si nos tuviéramos que meter en el agua a nadar y tuviéramos miedo al agua, a nadar, a ahogarnos, a lo que sea, pues no lo vamos a hacer, vamos a evitarlo y desde luego que vamos a ser conscientes de ese nuestro miedo. Pero la diferencia entre el miedo y el ataque de pánico es que el ataque de pánico aparece o por algún desajuste que tenemos a nivel fisiológico, porque hemos desarrollado demasiado estrés en los últimos tiempos en nuestra vida y estamos totalmente descolocados a nivel físico, o porque hay algo inconsciente en nosotros que desencadena de repente que surja un malestar del que no tenemos ni idea del origen. Con lo cual el mayor peligro del ataque de pánico es que nos va a generar a su vez miedo, terror a que vuelva a suceder, porque el ataque de pánico tiene unos síntomas fisiológicos muy desagradables. Provoca taquicardias, aceleración del corazón, sudoración, puede incluso llegar a provocar convulsiones musculares.
una sensación repentina de que podemos sufrir un infarto o que algo catastrófico está sucediendo. Produce un proceso psicológico que se llama despersonalización, que es una de las circunstancias más desagradables que podemos sufrir los seres humanos. La despersonalización es un estado en el que sentimos que nos hemos separado de nuestra realidad, de que no tenemos control sobre lo que sucede, de que no estamos en nosotros. De repente nos sentimos como si hubiéramos perdido el anclaje que nos ancla a la vida. Nos sentimos mareados, sentimos que la realidad se está disolviendo a nuestro alrededor. De hecho, la despersonalización es uno de los síntomas de disolución del ego. Ese ego que nos ata a la realidad neurótica que cada uno vivimos en nuestra vida. Ese ego que cuando se ve atacado y cuando ve que está a punto de disolverse o de desaparecer, entra en pánico. Así que, cuando estamos en un proceso de despertar espiritual en el que estamos penetrando cada vez más en capas profundas de nuestra psique, por supuesto que nuestro ego está empezando a detectar que estamos haciendo un trabajo por ir disolviendo sus capas. Y por eso pueden aflorar de repente miedos irracionales o miedos simplemente de nuestro propio ego, dándose cuenta de que puede desaparecer, de que podemos hacerlo desaparecer. Si has sufrido o estás sufriendo ataques de pánico, porque estás traspasando tu noche oscura del alma, porque estás en un momento muy complicado de tu vida, atravesando alguna situación muy difícil, déjamelo en comentarios, así podré conocerte un poquito mejor y podremos compartir impresiones. Hoy te quiero dar un consejo para que no te sientas tan solo si estás atravesando por esta difícil situación. Yo lo he atravesado y te aseguro que aunque ahora te pueda parecer que es una situación que no tiene remedio y que te está abocando a perder las riendas de tu vida, te aseguro que puedes aprender a atravesar esos momentos de pánico y volver a retomar tu vida normal al cabo de pocas horas sin necesidad de tomar ninguna medicación, parar tu vida en ningún sentido y sin que eso te suponga creer que estás enfermo o que lo que te está pasando es que te estás volviendo loco o cualquier tipo de pensamiento que te pueda hacer que esos ataques de pánico empeoren y que te hagan sentirte peor. Por supuesto, lo primero de todo sería acudir a un profesional médico para que puedan descartar que estés padeciendo algún tipo de problema que tengas que controlar, por supuesto, con atención médica del tipo que sea. Si ya sabes que lo que te está ocurriendo tiene que ver porque estás atravesando por una etapa en la que estás creciendo espiritualmente, creciendo a nivel personal, en la que estás cambiando, estás meditando, llevas tiempo trabajando contigo y de repente aparecen esos momentos de ansiedad, de pánico terrible, y por supuesto necesitas que esos capítulos no te devasten de tal manera que no puedas hacer una vida normal. Estamos hablando de este caso. Yo no estoy hablando de personas que estén en tratamientos. No quiero alentar a nadie a que pueda perder su salud. Siempre tenemos que ser prudentes con este tipo de cuestiones porque estamos hablando de cosas muy delicadas. También existen momentos en los que podemos estar atravesando unos estados psicológicos tan fuertes que necesitamos otro tipo de ayuda. Hoy estamos hablando de esos momentos en los que ya has atravesado lo peor, que ya has empezado a controlar de nuevo tu vida, pero que siguen aflorando esos capítulos de ataque de pánico de vez en cuando. Incluso puede ocurrir que te despiertes por la noche de madrugada con algún pensamiento recurrente muy negativo y que esos pensamientos te lleven de nuevo a sentir esos síntomas que ya sentiste en el pasado. Si eres una persona que has padecido en el pasado ataques de pánico que te han llevado a algún tipo de situación depresiva, entonces puede estar sucediendo que si ahora tu vida está estabilizada y has podido superar esos capítulos tan difíciles, si aparece de nuevo es una sintomatología como la que apareció en el pasado y que te llevó a padecer durante varios meses, incluso años, una situación muy complicada, puede que el miedo que sientas sea grandísimo y puede que empieces a tener la creencia de que puede volver otra vez a sucederte exactamente lo mismo. Pues bien, hoy te confieso que yo he pasado una buena época en los meses atrás en los que he vuelto a tener esos capítulos de ataques de pánico.
Ha habido muchas noches en las que yo me he despertado y empiezo a tener unos síntomas de aceleración cardíaca, etcétera, etcétera, todos los síntomas que hemos descrito antes. Y eso me lleva otra vez a que se me disparen pensamientos que empeoran la situación. Ahora te voy a dar el truco que utilizo yo para cuando aparezca este tipo de síntoma puedas volver a tu centro y puedas salir de esa despersonalización y de esa idea de que algo malo va a suceder o incluso sensación de que puedes morir. Estos síntomas que puedes estar padeciendo pueden simplemente deberse a que en los últimos tiempos estamos recibiendo energías muy potentes. Está habiendo unos cambios a nivel cósmico muy reales y que nos afectan. Así es que simplemente esos cambios en el cuerpo puede significar que nos estamos reorganizando a nivel energético y no tenemos que tener ningún miedo y mucho menos caer en pánico. Tenemos que aprender a mantenernos serenos a nivel mental para poder controlar esa sintomatología que puede estar apareciendo en estos momentos simplemente por los cambios que se están produciendo. En mi canal tienes varios vídeos en los que hablo de la nueva era de Acuario que ya se está asentando en el planeta Tierra, de la nueva humanidad que está surgiendo, de todas las energías que se están moviendo, y me imagino que si estás en este canal es porque tú ya vibras en esa información y porque tú ya conoces lo que sucede, así que muchas veces lo que está pasando simplemente es que nuestro organismo sigue reorganizándose a nivel energético y eso hace que tengamos unos síntomas orgánicos y que esos síntomas nos puedan llevar a creer que estamos descontrolados, a creer que tenemos alguna patología, a creer que algo malo pasa en nosotros y como en el pasado hemos padecido esos ataques de pánico, fantaseamos con que podemos volver a caer enfermos y no es así. Lo que puedes hacer cada vez que te venga ese miedo, ese pánico, ese momento terrible de ansiedad, es hacer todo lo posible por anclarte a la tierra, por volver al momento presente y mantener tu atención en el momento presente y sobre todo prestar atención a tu respiración y respirar de una manera determinada. Vas a tener que practicar lo que llaman la respiración de coherencia cardíaca. La respiración de coherencia cardíaca puede conseguir en 5 minutos puedas deshacerte de todos los síntomas que estás padeciendo por ese momento repentino de miedo que te ha entrado, por ese ataque de pánico, por esa sensibilidad que tienes a esos síntomas físicos que simplemente te están anunciando que en tu cuerpo se están moviendo energías. Si vives cerca de la naturaleza y puedes en ese momento en el que te aparece ese momento de ansiedad, acercarte a un lugar donde haya tierra, un jardín, un parque, el campo, no lo sé. Yo, por ejemplo, vivo al lado del campo y tengo un jardín en mi casa. Si me pasa esto, que generalmente me suele pasar por la noche, yo lo que hago es, me levanto, salgo al jardín, me descalzo, pongo mis pies sobre la tierra y me pongo a hacer una respiración de coherencia cardíaca. La respiración de coherencia cardíaca consiste en una respiración nasal en la que inhalamos y llevamos el aire a una zona del bajo vientre. Vamos a tratar de respirar lo más profundo y lo más lento que podamos, llevando el aire a nuestro vientre. Y vamos a sentir cómo el vientre se va hinchando. Nos mantenemos ahí unos 4 o 5 segundos y después de esos 4 o 5 segundos exhalamos. Y así el tiempo que necesites. Estás de pie, con los pies descalzos y te pones a respirar. Y por supuesto que vas a tener la sensación de miedo y vas a tener que atravesar tu miedo, pero tienes que atravesarlo. Atraviésalo respirando, respira. Pon atención en tu respiración y deja que tu miedo suba como una ola y ya verás como al cabo de pocos minutos desciende y se va. Si cuando aparece este miedo, esta ola que sube, nosotros siempre tendemos a cortarla con una medicación, un ansiolítico, con bebiendo alcohol, tomando algo que nos hace calmarnos, haciendo la actividad que nos calma, ponernos la televisión, lo que sea que tú hagas para calmar ese miedo, en lugar de atravesarlo completamente con tu respiración, lo que estás haciendo es parcheando tu miedo y ese miedo no acaba de drenarse del todo.
y va a volver a aparecer una y otra vez. Sin embargo, si tú ese miedo lo dejas que suba a su punto más alto y desde ahí pueda volver a descender, se va a marchar. Y eso no significa que no vayas a tener después otra ola de miedo que aparezca en tu vida. El problema es que los seres humanos no hemos comprendido que las emociones, como el miedo, son una emoción más que tiene que aparecer en nuestra vida y que tenemos que dejar que fluya como cualquier otra. Deja que tu miedo fluya mientras controlas tu respiración y permite simplemente que fluyan los síntomas en tu cuerpo que tengan que fluir. Y ya verás como al cabo de unos minutos que respires tu miedo, ese miedo se va a ir. Y así todas las veces que haga falta. Y si además esta práctica, si estás atravesando un momento en el que tienes mucha ansiedad, te permites hacerla en todos los momentos que puedas y que te acuerdes, poco a poco ese miedo va a ir desapareciendo. Si estás atravesando por un momento en el que estás más nervioso, en el que tienes más síntomas físicos, tienes que tomarte un momento cada día para hacer ejercicios de respiración consciente, para si existe un momento en el que aparece ese miedo irracional que está agazapado ahí, que aparece cuando menos te lo esperas, tengas ese arma, tengas esa herramienta que te va a hacer simplemente poder observarlo, poder darle la bienvenida, sentir lo que tengas que sentir, saber que ese miedo no te puede hacer ningún daño porque ya lo has atravesado anteriormente, porque tienes una herramienta para atravesarlo muy eficiente. Y cuanto más hagas este ejercicio, el miedo menos miedo te va a dar. Lo vas a ver de una manera diferente y simplemente lo vas a dejar ser cuando tenga que ser. Te animo a que empieces a hacer ejercicios de meditación, mindfulness, control de tu respiración y por supuesto siempre, siempre, siempre amarte llevando la vida más sana que puedas y siendo lo más feliz que puedas. Si has pasado por alguna experiencia, si estás pasando, cuéntamelo en comentarios, me encantaría saber de ti. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Si crees que puede ayudar a alguien o si te ha ayudado a ti, compártelo y no dejes de dejarme un comentario para que yo pueda seguir compartiendo información que puede ayudar a muchísimas personas a atravesar momentos muy, muy complicados de su vida de la manera más eficiente posible. Y recuerda que si estás pasando la noche oscura del alma, en algún momento, eventualmente, si lo trabajas, si mantienes la fe, esa noche oscura va a terminar en algún momento y va a aparecer un sol luminoso en tu vida que te va a hacer ver cosas que nunca habías visto antes. Y nada más por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por seguir mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.